El universo tiene reglas, reglas que ni siquiera las especies más antiguas se atreven a romper. Una de ellas era la ley de la reina Kaelen, la intocable. Durante milenios, su piel fue un escudo. Su aura, un veneno. Su sola presencia, una sentencia de muerte para cualquier forma de vida que osara acercarse a menos de 10 metros. Ella era el poder absoluto. Ella era la soledad impuesta. Hasta que un solo, insignificante y testarudo humano, un don nadie llamado Kael, puso pie en su galaxia. Lo que él hizo en ese primer momento, desafiando toda lógica y aniquilando la ley universal, no solo cambió su destino. Cambió la guerra entera. Prepárense para la historia que borra la línea entre lo imposible y la locura. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo diablos la tocó? Quédense, porque esta es la respuesta. En el sector cíclope, la hegemonía pertenecía a los Kaelari. Su líder, la reina Kaelen, no gobernaba con ejércitos, sino con miedo puro. Los reportes de la Federación Galáctica eran claros: cualquier sonda, cualquier nave o cualquier ser orgánico que intentara establecer contacto físico directo con la reina, se desintegraba al instante. No era magia. Era una biofuerza, una barrera psíquica tan compleja que incluso la tecnología más avanzada se rendía. Se la conocía simplemente como la intocable. El universo había aprendido a evitarla, y en esa evitación radicaba su poder. Nadie podía acercarse. Los humanos eran la nueva plaga en la galaxia, expansión y conflicto. Los Kaelari los vieron como una amenaza que debía ser extirpada. La flota humana fue diezmada en la batalla de Orión 4. El mensaje de la reina Kaelen fue un ultimátum: rendición total o aniquilación. La desesperación humana llevó a un último y suicida plan: un agente solitario sería enviado a la capital Kaelari. No para matarla, sino para entenderla. El agente elegido fue Kael, un ex ingeniero sin entrenamiento militar, solo conocido por una cosa: su increíble e irracional suerte. Kael no era un héroe. Era un cínico. Los psicólogos de la Federación no habían estudiado y encontrado un rasgo anómalo, una inmunidad emocional casi total a los campos de miedo o control mental. Los Kaelari usaban ondas de terror subliminal para inmovilizar a sus víctimas. Kael, por alguna razón que nadie entendía, era sordo a ellas. No le tenía miedo a la reina, no por valentía, sino porque su mente simplemente no procesaba ese tipo de terror. Esto lo hacía el candidato perfecto, aunque estuviera destinado a morir al contacto. Era un experimento de última hora, una ficha lanzada al abismo. La misión era sencilla en su complejidad: entrar en el Palacio Real de Silos, la capital planetaria. Kael usó un traje de camuflaje de cuarta generación y la distracción de un ataque kamikaze de drones. Los drones explotaron a varios kilómetros, pero la conmoción fue suficiente. Kael se deslizó por los conductos de ventilación, sintiendo la opresiva, invisible presión de la barrera de la reina. Otros hombres habrían colapsado de pánico. Él solo sintió un leve dolor de cabeza. Se acercaba al corazón del imperio, y con cada metro, la energía de la reina se hacía más densa. Finalmente, Kael llegó a la sala del trono. La reina Kaelen era una figura impresionante, suspendida sobre un estrado, su cuerpo irradiando una luz azul estática. Ella no se movió. No reaccionó a su presencia. Estaba tan acostumbrada a su barrera infalible que la idea de que alguien llegara tan cerca era absurda. Kael desenfundó un pequeño dispositivo de escaneo. El protocolo era claro: escanear su campo de fuerza y retirarse. Pero la presión era demasiada. En un instante de frustración y agonía, Kael tropezó. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, rompiendo la invisible línea de 10 metros. El universo se quedó en silencio. Los guardias Kaelari cercanos se petrificaron esperando el grito de agonía y la vaporización instantánea del humano. No pasó nada. El campo de fuerza, que había repelido naves y armamento, no se activó. Kael se había caído a unos 2 metros de la reina. Ella finalmente abrió los ojos, su expresión de aburrimiento convertida en una de perplejidad y, por primera vez en milenios, algo parecido a la vulnerabilidad. Él se levantó, su mano derecha instintivamente tocó el suelo para recuperar el equilibrio. Y entonces, sin pensar, dio un paso más. Kael no fue consumido. No fue aniquilado. Estaba allí, a menos de 1 metro. La reina Kaelen extendió una mano, no para atacarlo, sino para examinarlo, con la misma curiosidad que se examina una anomalía.
Él, impulsado por una mezcla de alivio y audacia, dio el último paso. Levantó su mano y, por primera vez en toda la historia galáctica registrada, un ser vivo hizo contacto físico con la reina intocable. Sus dedos tocaron su hombro. En lugar de una explosión de energía, hubo una descarga. No una descarga de muerte, sino de información. En ese momento de contacto, Kael no sintió poder. Sintió dolor. La barrera de la reina no era un arma, sino una prisión. Ella no era intocable por elección, sino por necesidad. Su cuerpo, hipersensible a las emociones y la energía de otros seres, había construido ese escudo para protegerse de la inmensidad del universo. El toque de Kael no la destruyó porque el humano, con su inmunidad emocional, no estaba cargado del terror o la codicia que activaba el campo de fuerza. Kael sintió toda la soledad y la carga de un imperio en ese único punto de contacto. La reina no habló con palabras, sino directamente en la mente de Kael. Le mostró la verdad: la guerra no era por la conquista, sino por la defensa de su propia existencia hipersensible. Kael, viendo esta verdad, sintió un atisbo de compasión. Sacó el escáner, no para analizar su campo de fuerza, sino para desactivar la sobrecarga de dolor que su sensibilidad extrema le causaba. En ese momento, Kael no era un enemigo, ni un conquistador. Era, por un breve y épico momento, la única persona en el universo que entendía a la reina Kaelen. Kael se retiró. No la secuestró. No la mató. Simplemente le dio un respiro. La información que regresó con él no fue un plan de ataque, sino una propuesta de tregua basada en la comprensión. La guerra entre humanos y Kael'ari no terminó ese día, pero se transformó. El contacto de Kael con la reina Kaelen demostró que la barrera más fuerte no es física, sino el miedo mutuo. Y un simple humano, que no sentía miedo, fue el catalizador que, al tocar lo intocable, abrió la puerta a una paz impensable. El destino de dos galaxias dependía de que un hombre tuviera la suerte, la audacia y la ignorancia para simplemente dar un toque. ¿Qué crees que pasó después con Kael y la reina? Déjame tu teoría en los comentarios.